Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de historia vamos a hablar del tema de la expansión europea en los siglos XV y XVI. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar cuáles fueron las condiciones económicas, políticas y sociales en las que se encontraba Europa antes de la invasión al continente americano. Van a poder entender la importancia que tiene la toma de la ciudad de Constantinopla para la expansión europea en el siglo XVI. América fue un continente desconocido para los europeos hasta el siglo XVI, hasta los años 1500. Pero existen evidencias de que un grupo de navegantes del norte de Europa, conocidos como los famosos vikingos, llegaron casi 500 años antes que Cristóbal Colón a nuestro continente, América. Bueno, primero vamos a ubicarnos geográficamente. Los vikingos viven acá al norte de Europa, en la zona de la península de Escandinava, lo que actualmente son los países de Noruega, Suecia y Finlandia. Eran grandes navegantes hace más o menos unos 1000 años. Los vikingos entonces se aventuraron y decidieron salir de su territorio y viajar hacia el oeste, o sea, cruzaron el Océano Atlántico Norte y llegaron a las costas orientales o a la costa este de América del Norte. Llegaron, por ejemplo, a lo que actualmente es la península de Labrador, ciudades como Boston, Massachusetts, New York, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero llegaron y no encontraron nada nuevo para ellos. ¿Sí? Como podemos ver, cruzaron, llegaron a Islandia, Groenlandia y llegaron acá a América del Norte, pero no encontraron nada nuevo acá, ¿sí? Como vinieron en invierno, lo único que encontraron fue hielo, bloques de hielo, frío, ¿ya? Y como no encontraron nada nuevo aquí en América del Norte, entonces decidieron volver a su territorio originario, la península de Escandinava. Pero entonces esto, no, esto demuestra que entre los años 999 y el año 1000, los vikingos fueron los primeros en llegar pues al continente americano. Solamente que ellos no llegaron acá a América Latina, sino a la costa oriental de América del Norte. ¿Qué creían los europeos sobre el océano Atlántico? Los europeos consideraban al océano Atlántico como el mar de las tinieblas. Existían muchos mitos, muchas creencias, muchas leyendas de que este océano estaba lleno de monstruos marinos, como el que podemos ver en estas imágenes, ¿sí? También habían tormentas, con presencia de tormentas sumamente fuertes que hundirían los barcos, ¿sí? Entonces, por esta razón es que los europeos tenían miedo de cruzar este océano, el océano Atlántico. Es más, consideraban todavía en esa época que la Tierra era plana. Ellos creían que si viajaban más al oeste, se iban prácticamente a caer, ¿no? Porque la Tierra es plana y se iban a ir a otra parte del universo. Esa era la creencia de los europeos en los siglos XIV e inicios del siglo XV. ¿Cuáles son los factores para la expansión europea del siglo XVI? Los factores son los siguientes. Primero, la crisis agrícola, ¿sí? Entre los siglos XIII, XIV y XV en Europa hubo una época de mala cosecha. Esto debido a las sequías, es decir, a la falta de lluvias. La falta de lluvias había hecho que la producción agrícola disminuya, que las cosechas disminuyan. Y esto no solamente afectó la producción agrícola, sino que también privó del pan de cada día a millones de europeos. En otras palabras, no tenían que comer.
se morían de hambre, ¿sí? Y este hambre fue matando a la población. Eso se conoce como una crisis agrícola. Fue uno de los factores. Otro factor, por ejemplo, son las famosas enfermedades. Las enfermedades azotaron Europa en el siglo, por ejemplo, en el siglo XIV y siglo XV, ¿ya? Enfermedades como, por ejemplo, la viruela, la sarampión, el tifus, la tos, ¿sí? Terminaron por matar a la población. Esto sumado pues a que la población estaba mal alimentada debido a la crisis agrícola que había, encima de la falta de alimentos, encima del hambre, enfermedades, lo cual las bajas defensas ocasionó más rápido la expansión de la muerte de estas personas. Una de las enfermedades más temidas por los europeos, ya epidemia, fue la famosa peste negra o peste bubónica, ¿sí? Que se contagiaba por una bacteria llamada Yersinia pistis, que estaba o que radicaba esta bacteria en las pulgas de las ratas que habitaban Europa en esos siglos. Bueno, era algo normal, era algo cotidiano en esa época que las personas convivan con las ratas prácticamente en sus hogares, ¿sí? No había una cultura de higiene en esa época, en en esa época en Europa. Entonces, como todavía estamos ya a fines de la Edad Media, todavía la gente vivía pues en el campo y prácticamente vivía con estas ratas en sus casas. Entonces fue fácil que la enfermedad se expanda por todo el continente europeo. La peste negra mató a más o menos unos 30 millones de europeos. La población total en Europa en esa época era de 80 millones. Esta enfermedad mató a 30 o casi 30 millones, o sea, casi la tercera parte de toda la población europea fallece por esta enfermedad llamada la peste negra, que se caracterizaba pues por unos abultamientos en el cuerpo humano y también algunas partes del cuerpo se ponían de color negro, de ahí viene el nombre de peste negra. Esto aparte de fiebre, ¿no? Aparte de fiebre, dolor en el cuerpo y también tos. Otro factor para que los europeos busquen otras rutas para llegar a, para llegar a descubrir o buscar nuevos territorios, fueron las guerras. Encima del hambre, encima de las enfermedades, las guerras, ¿no? ¿Sí? Que habían en Europa. Uno de los conflictos bélicos más graves fue la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, donde el uso de la artillería a base de la pólvora terminó también por matar a miles de personas, ¿sí? Pero, sin lugar a dudas, el factor más importante, como se dice coloquialmente, la gota que derramó el vaso, fue la toma de la ciudad de Constantinopla en el año 1453 después de Cristo. Constantinopla es una ciudad muy importante para el comercio. Constantinopla quedaba acá, era la capital del Imperio Romano de Oriente, también llamado el Imperio Romano Bizantino. Esta ciudad era de paso obligatorio hacia las lejanas tierras del continente asiático, conocida como las Indias Orientales, ¿sí? Entonces la ciudad de Constantinopla era muy importante para el comercio entre Europa y el Asia. Recuerda que esta parte oriental del Asia los europeos lo llamaban las Indias Orientales, que actualmente son las regiones como por ejemplo de la India, ¿sí? La zona de Indochina y también una parte de la China oriental, ¿no? En estas tierras del oriente del Asia, los europeos obtenían las preciadas especias, las famosas especias, como por ejemplo la canela,
el clavo de olor, ¿sí? La cera, la pimienta, también obtenían piedras preciosas, perfumes, etcétera. La nuez de moscada también, por ejemplo, ¿sí? Incluso habían dos rutas, la ruta de las especias, que pasaba por Constantinopla y llevaba a los europeos desde su continente hasta la India, y la otra ruta, la ruta de la seda, que llevaba o conducía a los europeos hasta la China, ¿sí? Había entonces un rico e importante intercambio comercial entre Europa y las Indias Orientales a fines del siglo XV, es decir, a fines del siglo de los años 1400. El comercio de todos estos productos muy preciados en Europa se vio interrumpido por un acontecimiento, por los turcos otomanos, porque son los turcos, ¿ya?, los que van a invadir esta ciudad de Constantinopla, ¿sí? Poniendo fin de esa manera al imperio bizantino o el imperio romano oriental, ¿sí? Cuando los turcos invaden Constantinopla, terminan también consigo con esa rica historia que habían dejado los romanos desde antes de Cristo, ¿no? Porque ya estaba acabando el imperio romano oriental, el imperio bizantino. Entonces, no solamente tomaron la ciudad, sino que también de esta manera se estaba poniendo, se estaba cerrando las puertas, ¿ya? O se estaba cerrando la ruta, mejor dicho, del comercio entre Europa y el Asia. Esas rutas comerciales, ya ese intercambio comercial fue interrumpido por los turcos que invaden la ciudad de Constantinopla. Y eso dificulta, pues, el traslado de mercaderías, dificulta también esta rica actividad comercial que había. Entonces, es por esta razón, ante esta situación también, que los europeos, tanto Portugal, Inglaterra, España, por ejemplo, ¿sí?, Francia, van a buscar o van a emprender viajes de exploración en búsqueda de nuevas tierras y especies. Van a buscar nuevas rutas para llegar acá a las Indias Orientales. Es así como los portugueses van a llegar a las Indias, pero recorriendo todo lo que es la costa occidental del continente africano y luego la costa oriental, en otras palabras, todas las costas del África, que son miles de kilómetros para llegar a las Indias. Los españoles, que contrataron a un genovés llamado Cristóbal Colón, creyeron haber llegado a las Indias en 1492. Como ya vamos a ver más adelante, y como ustedes también saben por cultura general, en realidad Cristóbal Colón y los españoles no llegaron a las Indias Orientales, sino llegaron a un nuevo continente llamado América, un nuevo mundo para ellos. Es por eso que a nuestros ancestros, los europeos, los van a llamar indios, porque ellos creyeron haber llegado a las Indias Orientales. De ahí viene el nombre de indio o el calificativo de indígena hacia nuestros ancestros, ¿sí? A nuestra descendencia, ¿no? ¿Ok? Bien, chicos, espero me hayan entendido. Muchas gracias.